La verdad es que nos sentimos muy honrados porque a través del espacio Al Habla Con están pasando los mejores profesionales de la medicina a nivel Andalucía y muchos de ellos han saltado fronteras, como es el caso que nos trae hoy. Un médico que además curiosamente tiene pacientes de nacionalidades increíbles del mundo entero, distancias larguísimas que vienen expresamente para ser tratados por él. Yo diría que con orgullo que es andaluz, pues es una eminencia de nuestra tierra. Hoy vamos a tratar un tema que nos afecta a todos y nos puede afectar cada día más en nuestros hijos y nietos, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, Andalucía y España está a la cabeza de los países con obesidad infantil, con mayor índice de obesidad infantil. No solo vamos a tratar la infantil, sino que vamos a tratar los riesgos de la obesidad generalizados. Bueno, pues con todos ustedes tenemos hoy al doctor José Luis Guijarro y ya saben, un tema de máximo interés. Doctor Guijarro, muchísimas gracias por atender las cámaras de Costa Sur para el programa Salud y Calidad de Vida. Como siempre es un honor hablar con usted porque usted es de los que se dirigen a la audiencia hablando clarito. Hombre, se procura. Yo estoy encantado de volver a colaborar con ustedes. Vamos a hablar lo que es la obesidad y los riesgos cardiovasculares. Lo dejo en sus manos, doctor. Empezamos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con la obesidad se ha hablado y se está hablando y se hablará tanto que a veces nuestros oyentes o nuestros televidentes pueden vernos repetitivos, pero yo creo que merece la pena insistir en los aspectos realmente médicos y fuera del papel amarillo de la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que no se cura, que podemos controlar pero no podemos curar por ahora y que conlleva una serie de riesgos enormes para la salud. Eso, por desgracia, todavía no está demasiado claro ni demasiado aceptado por las instituciones nacionales que todavía lo ven como un problema de pura estética o ya el gran obeso que tiene que intervenirse, etcétera, etcétera. Pero realmente en la obesidad para andar por casa podemos, debemos y tenemos que hacer un montón de acciones mucho más sencillas de lo que se piensa la gente. Cada día salen nuevos artículos, nuevas publicaciones, nuevas ideas de cómo se debe hacer un correcto tratamiento para perder peso. Y lo que está claro de entrada es hay que hacer una alimentación correcta, no hay que hacer una dieta agresiva. La palabra dieta viene del griego, alguna vez lo hemos hablado en tu canal. La palabra dieta viene del griego y significa régimen de vida, no régimen de comidas. O sea, los griegos ya se sabían el asunto mucho mejor de lo que nosotros no sabemos. ¿Por qué hay un riesgo para la salud? Pues realmente podemos, para empezar así, resumiendo, hay dos tipos de obesidades fundamentalmente, que casi todo el mundo ya se sabe, ¿no? Los obesos con forma de manzana y los obesos con forma de pera, es decir, la distribución de la grasa es un factor, parece, importantísimo para que se provoquen problemas o no de salud en cuanto al exceso de grasa. Es decir, ya no es solo el problema de cantidad de grasa, peso alto, sino dónde está distribuida esa grasa. Se sabe, hace 2 meses se acaban de publicar, que hay una serie de genes. Los genes son los programas que tenemos en el ordenador para activar o desactivar una serie de reacciones fisiológicas. Pues tenemos una serie de genes que ya conocíamos desde hace años, que se llaman genes de ahorro, que vienen heredados desde nuestros primeros padres, casi desde la época de Neandertal o Cromañón, en los cuales, claro, los pobrecitos aquellos comían cuando cazaban cuando podían, y para cazar había que andar
muchísimos kilómetros y pasar un frío que pelaba. ¿Qué pasa? Que se morían casi todos. La evolución humana lo que hizo fue activar, transformar una serie de genes para que cuando pasaran hambre y pudieran cazar, ahorrar más energía de la que teóricamente deberían. ¿Qué pasaba? Que entonces podían comer cada X tiempo, cada semana o cada 10 días, y mientras tanto aguantar con sus reservas de grasa. Esos genes, para la evolución humana 100.000 años no es nada, es un minuto, para nosotros es unos cuantos, sobre todo los que vamos a cumplir ya años, ya parece que somos, bueno, pues para eso nada, es un suspiro. Chavalillos. Efectivamente. Pues esos genes muchos de nosotros los hemos heredado, de tal forma que tenemos una gran capacidad de almacenar más grasa de la que teóricamente deberíamos para quemar en energía. Y esos genes nosotros los podemos activar o desactivar. En función, los podemos encender o los podemos apagar. ¿En función de qué? En función del hambre. Por ejemplo, si nosotros hacemos una dieta muy agresiva, una dieta de las famosas milagros, efectivamente, inicialmente engañamos al organismo, le hacemos perder un poco de la grasa que tenemos, pero activamos los genes de ahorro porque estamos pasando mucha hambre. ¿Qué pasa? Que en cuanto dejemos de hacer esa dieta tan agresiva, nuestros genes se encargarán de ahorrar de nuevo mucha más grasa que antes. Y de ahí el efecto famoso, el efecto yo-yo de subidas posteriores a una dieta de adelgazamiento. Por tanto, es muy importante que hagamos una alimentación cuidada, por supuesto moderadamente baja en energía, menos de la que vamos a gastar, y sobre todo además con cierto tipo de alimentos en principio. ¿Cómo funcionan esos genes? Realmente, bueno, nosotros tenemos nuestros genes, nuestro ADN, nuestro DNA, y los activamos y los desactivamos. Al activar, estimulamos una serie de reacciones fisiológicas. Una de ellas, muy conocida, y que a mí me encanta, que es la resistencia a la insulina. Eso de la resistencia a la insulina suena a guerra, ¿no? A la resistencia de... No, es muy sencillo. La insulina es una llave que abre la puerta de la célula para que entre azúcar. De tal forma que cuando nosotros tomamos una tortilla de patatas o una fruta, pues mientras la estamos absorbiendo, nuestro páncreas empieza a fabricar esa llave, esa insulina, para ir abriendo las puertas de todas las células. Mira por dónde muchos de nosotros heredamos, por esos genes, una cierta dificultad en abrir la cerradura, es decir, el receptor donde tiene que entrar la insulina para abrir la llave, para abrir la puerta, pues no se activa. ¿Qué hacemos? Pues exactamente igual que cuando nosotros encontramos una puerta que no abrimos en casa, cogemos todas las llaves viejas a ver cuál nos abre. Y el cuerpo hace eso. Cuando comemos ciertos hidratos de carbono, activamos la fabricación de mucha más insulina de la que debemos. Esa resistencia, ese exceso de insulina, hace que se activen otra serie de reacciones ya no tan convenientes ahora. Por ejemplo, el almacenamiento de grasa. Por ejemplo, la producción de grasa en forma de lo que llamamos triglicéridos, es decir, el tocino. O ese exceso de triglicéridos puede llegar a producir un depósito excesivo de grasa en el hígado y provocar eso que se llama el foie gras, el hígado graso. O también en el riñón puede actuar y retener sodio, retener sal y subir la tensión arterial, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso, esa resistencia a la insulina que parece que es el punto, el foco más importante, es donde los endocrinólogos en este momento intentamos trabajar lo máximo que podamos. Ese exceso de insulina, que va a provocar una serie de síntomas, es donde tenemos que trabajarlo. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues relativamente sencillo. Primero, hacer una alimentación, por supuesto, equilibrada. Intentar evitar alimentos que estimulen demasiado la secreción de insulina, es decir, alimentos que tengan demasiada cantidad de hidratos de carbono. Para no cansar a nuestra audiencia, yo creo que podemos, y todo esto es mucho más complicado de lo que yo lo estoy explicando, pero en fin, a ver si así podemos entendernos un poquillo. Hay dos tipos de hidratos de carbono fundamentalmente. Los hidratos de carbono
que contienen ciertos alimentos que se llaman lentos, porque se absorben lentamente y estimulan lentamente la producción de insulina. Por tanto, eso nos interesa, porque así vamos a ir fabricando poquito a poquito la insulina. Y lo que llamamos carbohidratos o hidratos de carbono rápidos, que se absorben muy rápidamente, pasan rápidamente a sangre y por tanto estimulan mucho la insulina. Esos son los que llamamos azúcares, los dulces, los chocolates, los cierto tipo de arroces o pastas. Hay un índice que es muy importante y cada vez le valoramos más, que es lo que se llama índice glucémico de los alimentos, es decir, qué poder tiene cada alimento en estimular la formación de azúcar y por tanto estimular la secreción de insulina. Por tanto, basándonos en eso, una cierta alimentación moderadamente reducida en carbohidratos rápidos, moderadamente alta en carbohidratos lentos, que son muy beneficiosos para nosotros porque nos van a aportar otra serie de sustancias, probablemente sería la dieta, entre comillas, ideal. Muchas veces nosotros podemos determinar en la consulta, en el laboratorio, qué niveles de insulina tenemos y por tanto podemos modificar esos niveles de insulina incluso con cierta medicación, que no vamos a nombrar para que no haya lío, pero sí que hay medicamentos que con los que podemos controlar la excesiva formación de insulina y por tanto controlar ese problema. Y efectivamente bajan mucho mejor de peso. No hay que olvidar nunca lo que le pasaba a los cromañones o a los neandertales, ¿no? Cazaban cuando podían y para cazar tenían que caminar y caminar mucho, es decir, hacer mucho ejercicio. Por tanto, el factor importante secundario para bajar ese peligro de la obesidad sería la actividad física, cosa que a nadie nos gusta. Entre ellos, a mí, pues, me gusta relativamente poco. No lo voy a decir en cámara, pero yo tengo la misma firma que mi padre por falsificar la excusa para no hacer gimnasia. Y así ya me quito la espinita en el corazón. Pero bueno, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que movernos, tenemos que hacer una alimentación correcta y si hace falta, utilizar ciertos alimentos. Todos esos tratamientos nos podemos basar ahora, recientemente, en los últimos 5 o 6 años, en estudios genéticos sencillísimos de hacer, con una determinación en saliva de qué paciente puede tener esas, digamos, alteraciones o derivaciones del estado genético que predisponen a la resistencia a la insulina. Por tanto, podemos, ya no solo en el análisis de sangre, sino con ese pequeño estudio genético, que cada vez es más asequible, estudiar qué posibilidades tenemos de tratar a ese paciente. Por tanto, obesidad, ahora viene, supongo que vendrá la primavera, bañador, operación bikini, bien, eso está muy bien, son 3-5 kilitos, pero eso, vale, no nos preocupan tanto. El problema son los grandes obesos, nuestros hijos obesos. La obesidad infantil es un gravísimo problema en España y en Europa, pero sobre todo en España. Estamos en uno de los porcentajes más elevados de Europa. Más altos de Europa, efectivamente. Siempre se ha dicho que, bueno, que los vascos eran los que tenían más barriga, pues no. Resulta que somos los andaluces y los canarios los que tenemos más barriga y por tanto los que tenemos más problemas. Entonces, en resumen, atención, exceso de peso, exceso de grasa. Pero esa grasa, ¿dónde está? ¿En la barriga o en las caderas? Obesidad manzana, obesidad pera. ¿Cómo se detecta? Pues con una cinta métrica. Podemos hacer preciosidades, impedancias, no sé cuánto, pero con 1 metro normal de casa nos medimos nuestra cintura y esa cintura no debe pasar de X. ¿Qué cifra podemos dar para que ahora, después del programa, se midan todas las personas que nos oyen? Pues aproximadamente no debe pasar del 85 centímetros a la altura más o menos del ombligo en la mujer y de 95 a 105 en el hombre. Todos los que tengan por encima de eso, atención, cuidadito. Y una cosa muy curiosa que estamos viendo muchísimo en la consulta y que es casi desconocida. Hay un signo clínico sencillísimo de ver para todas las personas, sobre todo los chicos,
y es una especie de mancha negra que nos sale aquí en la base del cuello, exactamente como si no nos hubiéramos lavado en 15 días. Eso que en mi tierra le dicen roña. Pues esa mancha como de roña, oscura, que además pasa el dedo y es muy áspera, tiene un nombre técnico que a mí me costó muchísimo aprenderme, lo que se llama acantosis nigricans. Pues la acantosis, que la podemos ver en el cuello, la podemos ver en las articulaciones de la mano, incluso en los codos, siempre oscuros, es un signo muy seguro de resistencia a la insulina. Todas esas personas que lo tengan, hay que hacerse un estudio. Doctor, como tal y como yo estoy viendo, el tema requiere otro programa más sobre la obesidad. Si usted no tiene inconveniente, porque tenemos un formato que hay que respetar, pues hacemos un segundo programa sobre este mismo, porque quedan muchas cosas todavía que decir. Estoy encantado, ya sabes que a mí me encanta hablar y me enrollo mucho, así que encantado. Muchas gracias, doctor.